Bien. Agradezco que se me haya invitado a compartir unas reflexiones en el marco de la apertura de una jornada académica. Además, con dos carreras interesantes como es Ingeniería Comercial y Socioeconomía. Y no he preparado una exposición de Power porque creo que sería mucho más fecundo el que hagamos algunas reflexiones que nos permitan quizás después tener alguna interacción. Lo primero que quiero señalar es que el tema central de la educación lo voy a tocar en forma directa y escueta. Yo soy de una generación en la que cree que la educación es responsabilidad del Estado porque debe ser asumida como un bien público. Y he estado siempre en una posición bastante confrontacional en el Parlamento porque creo que en Chile hace bastante tiempo que estamos con una decadencia en las ideas. La causa basal del problema que vive la educación en Chile, en mi opinión personal, tiene que ver con un modelo de desarrollo que no tiene adecuadamente analizado y discutido dos elementos constitutivos esenciales. ¿Qué se entiende por bien privado y qué se entiende por bien público? Esa discusión en Chile no se ha hecho nunca y por la vía de los hechos se ha definido y se ha desarrollado un marco teórico que entiende la educación como un bien privado. Y yo reclamo el que en el espacio democrático ese tema se discuta y se resuelva. No me apura ni me aflige el que se resuelva en un sentido o en otro. Lo que no me parece es que se resuelva sin que nadie lo discuta. ¿Qué es la diferencia entre un bien público y un bien privado? Fundamentalmente el bien público es un bien que tiene una cierta ubicuidad, que está disponible, que no es consultivo, que no se agota. Es como la señal de radio. Yo puedo poner la radio y se pueden sumar 10, 20, 30, 50, 1000, 1.000.000 y no pasa nada. Todo el mundo puede escuchar la radio. Yo siento que en educación, en salud y en seguridad ciudadana, entre otros, el rol del Estado es insustituible. Y eso debe ser constitutivo de la lógica de un bien común. Respeto y entiendo que se ha desarrollado un marco teórico serio, digno de ser discutido y analizado por aquellos que sostienen que la educación, por ejemplo, es un bien privado. En esencia, el marco teórico de lo que sostienen aquello es que la educación es un bien que se incorpora al patrimonio del individuo y por el cual después él tiene acceso a beneficios. Tiene alguna lógica, si eso no es, tampoco es un disparate. Pero me parece a mí muy razonable el que lo discutamos, el que lo analicemos y que democráticamente en Chile se resuelva el tema. No me parece lo que se está produciendo en Chile y es que vivimos de eslogan en eslogan sin anclar en discusiones, pero lo que es peor, sin tener un espacio de discusión. En Chile el ágora se quemó, no existe, desapareció, alguien se la robó. ¿Dónde se discuten las cosas de interés público en el país? No existe ese espacio. Y ese espacio debe ser recuperado, en mi opinión, con urgencia. Yo creo que los eslogans deben ser sometidos a un profundo análisis. He sido 2 veces diputado, lo que suma 8 años, y este es mi segundo periodo como senador, y último. Les doy la primicia entre paréntesis. Y siempre le he preguntado a todos los ministros de educación, a los de la concertación y a los de la coalición, hoy día alianza, porque ya ni siquiera es coalición, es alianza simplemente.
¿Cómo se expresa la igualdad de oportunidades? Y lo quiero poner en sencillo. El Estado, en el mejor de los casos, pone un subsidio, que es un subsidio a la demanda, de 50.000 pesos por alumno, en el caso de la educación básica y media. Y todos los niños tienen acceso por parejo a esa base que son los 50.000 pesos. El problema es que en la educación municipal no hay copago y el niño tiene que estudiar con 50.000 pesos. En cambio, en la educación particular subvencionada, el padre pone un copago y entonces se produce una asimetría. Y en el caso de la educación particular, la asimetría es mucho mayor. Entonces la pregunta que yo hago es, alguien, por Dios, que me explique cómo puede haber igualdad de oportunidades si un niño accede a una educación de 50.000 pesos y el otro accede a una educación mínimo de 100.000 pesos, es decir, del doble. Y todos sabemos que es un poco más. Lo segundo, que esta es una maldita idea que me repugna y que está tan arraigada en la sociedad chilena. La pregunta es, ¿qué estándar de educación queremos? Yo he sido presidente de esa comisión, he hecho debates muy duros en el país y la conclusión a la que hemos llegado es que el estándar de educación que queremos debe tener un costo que bordea los 100.000 pesos por niño, mensual. O sea, la pregunta es, si el estándar es de 100.000 pesos por niño, por Dios, alguien que me explique cómo podemos hacer el milagro de multiplicar los panes o los peces, en este caso el dinero, para con 50.000 pesos dar estándar de educación de 100 lucas. He rogado a Dios que me ilumine para entender esta cosa milagrosa, de entender cómo diablos se puede hacer, de dar una educación de 100.000 pesos teniendo 50.000 pesos. En un Estado que lo único que tiene es dinero. Entonces hay elementos que, repito, yo ya a estas alturas de la vida no estoy en trincheras ideológicas ni políticas. Y me importa un comino que me tilden como quieran tildar. Ya a estos años a uno le importa bien poco cómo lo ven, le importa mucho cómo se ve a sí mismo. Y estas son preguntas que yo me hago y que las he hecho en el Parlamento, respecto de las cuales, desgraciadamente, hasta este minuto no hay respuesta. Otro aspecto que a mí me parece muy relevante es una especie de gato pardismo, le llamo, o de león sordo. Yo nunca me he podido olvidar de esa imagen a la que yo no concurrí, y lo dije en el Parlamento por qué no concurría, de todas las fuerzas políticas en La Moneda levantando la mano por el gran acuerdo en la educación. Y yo no dejo de sorprenderme de cómo podemos mantenernos impávidos frente a la situación que ocurrió después. No eran decenas, eran cientos de miles de chilenos y chilenas que salieron a las calles a repudiar el acuerdo, a decir que no lo querían, que eso no era lo que estaban reclamando. Y no pasa nada en Chile. No se oye padre. No pasa nada. Y como última señal, en la última elección municipal, el 60% del electorado chileno no va a las urnas repudiando el modelo democrático y no pasa nada. Algo anda mal. Algo anda mal y yo creo que la política en esto va a tener que dar un salto. Pero dejo hasta aquí esta reflexión para meterme un poco más en la política. Ojo con esto de estar con sentencias autocumplidas. Ojo con esto de decir que la política en realidad vale hongo. Ojo con esto de denigrar permanentemente la política, lo político y los políticos. Porque les quiero contar algo. Mi tesis doctoral es sobre el poder.
Y la cosa que aprendí respecto del poder es que se rige exactamente por las leyes de la termodinámica. Es decir, asimilado como modelo de energía, el poder no desaparece, como no desaparece la energía. Se transforma, se mueve, cambia de estado, pero no desaparece. Entonces la pregunta es, si los políticos perdieron la capacidad de ejercer el poder y estamos en la tesis de que la energía no desaparece, la pregunta es, bueno, ¿y dónde está el poder? Yo les puedo decir una sola cosa. Una de las razones por las cuales yo estoy tomando la decisión de dejar la política es porque después de haber sido 2 veces diputado, 2 veces senador, 3 veces alcalde, prefiero 1000 veces ser alcalde. Porque yo diseño un gimnasio y al año siguiente tengo el gimnasio. Y hago una plaza y la plaza la veo como la disfrutan. En cambio las leyes nadie sabe cuándo salen, cómo salen, nadie sabe nada. ¿Y por qué? Porque el poder no está en el Parlamento. No está en el Parlamento. La pregunta es, ¿y dónde está el poder? Claramente el poder se ha movilizado. Algunos dicen, equivocadamente en mi concepto, el poder está en los medios de comunicación. Si tuviera alguna relación con los medios de comunicación, en mi opinión, no estaría en los medios, sino estarían en los que manejan las ideas, es decir, el editor y los que diseñan marketing. Porque el poder está siendo gestionado. Pero la gente no es tonta. Se le pregunta en los estudios de opinión y la gente mayoritariamente dice que el poder se ha ido al poder, donde está el poder del dinero. Dice que está donde se toman las decisiones económicas. Cuando le pregunta a uno cuáles son las instituciones que más han ganado poder y uno pregunta a la política, no le contesta a la gente a coro. Ah, la religión, no le contesta a la gente a coro. Entonces las instituciones públicas, no le contesta a la gente a coro. ¿Será que está en la banca? Sí, grita la gente a coro. ¿Será que está en el mundo de la empresa? Sí, grita la gente a coro. Ah, entonces hay una cierta radiografía. El tema es que eso estando muy bien, está rompiendo los paradigmas de lo que son los principios democráticos. Porque está muy bien que alguien imponga democráticamente que la educación es un bien privado, pero debiera ser en una discusión, en un espacio público abierto. Y eso, como ustedes saben, los que pintan canas igual que yo, en Chile no ha ocurrido. Es más, nunca se ha discutido, nunca ha estado en la agenda. Entonces, ¿será razonable que la OCDE diga por artilugio de magia lo que es y lo que no es? A mí me parece que eso no es democrático. Ahora, me propongo hablar 25 minutos como máximo, así que me quedan todavía 10 minutos. Quiero ir a una cosa un poquito más grande, porque ustedes inician su etapa formativa y me gustaría compartir con ustedes algunas ideas de lo que yo he aprendido a lo largo de esta trayectoria. Lo más importante es que ustedes tienen que cuestionar todo lo que les digan sus profesores. Pongan en tela de juicio todo lo que les digan. Todo, por Dios, todo. Yo lo que les quiero decir es que el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Estamos en la sociedad de la incertidumbre. Si yo me pongo a tomar 10 pensadores contemporáneos, Zygmunt Bauman, ¿cómo define la sociedad? Líquida. Manuel Castel, sociedad de redes. Ulrich Beck, sociedad del riesgo. Posmodernidad, en fin, podría darle muchos nombres. McLuhan, la aldea global, y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que denota aquello? La confusión en la que se mueve la intelectualidad contemporánea. ¿Y por qué se mueve en esa incertidumbre, en esa desorientación? Bueno, porque cuando yo conozco los referentes, me puedo orientar muy fácilmente.
Yo los saco a la calle y les digo oriéntense, y ustedes se paran en la calle y miran un par de cosas y dicen, estoy perfectamente orientado, Señor. Pero si yo los tomo de este entorno y los pongo debajo del agua, que es lo que yo hago habitualmente para ver si me puedo ubicar en este mundo, y hago buceo, por ejemplo, y de repente me dicen, sigue este rumbo, me cuesta, porque no tengo referente. Eso es lo que está pasando en la sociedad contemporánea. Hay escasez de referentes. Y entonces ustedes tienen que tener anclaje. Yo quiero darle algunos. El primer anclaje que a mí me ha orientado en este tiempo de incertidumbre: se derrumbaron las verdades objetivas. No existen las verdades objetivas. El gran descubrimiento de las ciencias contemporáneas es que las cosas no son en sí mismas, sino que son lo que el observador cree que son. Y esa silla podrá ser una silla para algunos de ustedes, para otros podrá ser una escalera para subirse un poco más alto. O hay otro que en el circo la usa para defenderse del león. O otros se lo usan ustedes cuando se tomaban los liceos, la usan para trancar los accesos al colegio, ¿se acuerdan, no? Se olvidaron. Entonces las cosas no son en sí mismas, sino que las cosas son lo que el observador cree que son. ¿Y el observador qué cree que son? El observador cree que son lo que su historicidad le dice que son. O sea, lo que Ortega y Gasset nos decía ya hace mucho tiempo, que el hombre es lo que es su circunstancia. Y entonces las verdades objetivas se derrumbaron. Y por eso es que ustedes tienen que cuestionar todas las verdades. Y mientras más categórico y más firme sea la afirmación de que yo poseo la verdad, desconfíen de esa verdad. Normalmente, las verdades objetivas son un acto de dominación. Yo tengo la verdad. Yo soy la luz. Inclínense. Es un acto de dominación. La verdad es subjetiva, porque depende del individuo. Y lo importante es ser coherente y defender sus propias verdades. Y tener consistencia, y tener el afán de leer y de formarse y de prepararse. Ahora, ¿esto por qué es relevante para mí? Porque los marcos teóricos se han derrumbado. Si hubiese que definir en una palabra qué es lo que ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años, yo lo que diría es que todos los mega relatos se derrumbaron. Todos los mega relatos en la sociedad contemporánea se derrumbaron. La física se derrumbó. Emergió la física cuántica, el bosón de Higgs. O sea, hay física de partículas y hay física de ondas. Y surge de nuevo la dicotomía del hombre desde el fondo de los tiempos. Las verdades objetivas se derrumbaron, los grandes megarrelatos se derrumbaron y en definitiva los anclajes de historicidad se han ido derrumbando. Yo soy geógrafo, me formé en la observación de la naturaleza. Y cuando de repente un señor le dice, si ese cerro que usted cree que está fijo, no está fijo, señor, se mueve 20 minutos cada 20 minutos se mueve cuántos centímetros para arriba. Pero ¿cómo? Si yo lo veo fijo, usted lo verá fijo. Pero no es así. Y esas estrellas, no señor, esas estrellas no existen. Desaparecieron hace millones de años. Usted está viendo luz, que es otra cosa. O sea, la realidad es subjetiva. Esa es la primera cuestión que a mí me parece súper relevante. La segunda cuestión que me parece muy relevante es que hemos llegado a la conclusión de que el individuo, y esto por Dios, para mí que yo creo que esto es lo más importante de lo que yo creo voy a decir esta mañana, el individuo es una dicotomía. El individuo no es solo materia, el individuo es también energía, es espíritu. Los economistas les cuesta mucho entender esta cuestión.
Y si no, por Dios, miren lo que está pasando con este gobierno, con mi propio gobierno. Crecimientos históricos como nunca antes en la historia del país. Éxito sin precedentes, se derrumba el mundo, la economía está por los suelos en todas partes y nuestro país crece a un ritmo impresionante. Y nadie lo puede discutir, pues. Por mucho que no tengan las ideas, nadie lo puede discutir si es una realidad. Pero al mismo tiempo, hace mucho, pero muchas décadas, que no había un nivel de rechazo, de repudio a la imagen de un gobierno. Que uno se da esta dicotomía, que tenemos un éxito económico sin precedentes y tenemos un nivel de rechazo sin precedentes. Dos reflexiones. La primera es que las cifras representan promedios, pero no representan la realidad. El mapa representa la realidad, pero no es la realidad. Y lo segundo, que a mí me parece tan relevante, y para hacer corto el cuento, es la esencia del pensamiento del premio Nobel Amartya Sen, que espero yo que ustedes lo estudien con amor. Amartya Sen es un economista que parado en los puertos de India decía, pero ¿cómo mi pueblo puede tener tanta hambre? ¿Por qué se mueren tantas personas de hambre? Habiendo aquí al lado montañas de trigo. ¿Cómo este país es un granero del mundo y exporta trigo a todo el mundo y aquí mismo al lado mío se está muriendo la gente de hambre? Entonces él, usando este elemento que yo estoy tratando de sintetizar y aclarar, él dijo, pareciera que la medición del desarrollo es una medición equivocada. Y entonces emerge, y amarro con lo que he venido diciendo cuando les hablo, por ejemplo, del bosón de Higgs. ¿Qué tiene que ver con esto que estoy hablando? Emergen elementos de la subjetividad. Entonces, profesor, ahí emerge la complejidad. No es tan simple la cosa, porque la subjetividad, ¿verdad?, expresa esa complejidad. Cuando uno toma en matemática 1 más 1, tiene un resultado. Pero cuando uno suma 1 más 1, no es preciso ese resultado en biología. Y si lo subimos un poquitito más a la sociología, menos previsible es el resultado. Y si subimos un poquitito más arriba en la psicología, entonces ahí ya no se puede hacer el resultado nomás. ¿Por qué? Porque ahí aparece la subjetividad. No sé, alguien me dirá, pero ¿sabe qué? Me perdí. ¿Qué tiene que ver con el éxito del gobierno? Tiene mucho que ver. Porque hay algunos que creen que el bienestar que la gente quiere es tener crecimiento económico. Y la gente dice, ¿y a mí qué me importa que este país esté creciendo al 10 o al 15 o al 20 si yo no agarro el beneficio del desarrollo? Entonces el concepto subjetivo de bienestar no está anclado en lo que la gente quiere. Es lo mismo que le pasó al Parlamento, que levantaba las manos feliz porque al fin había visto la luz, llegó a un acuerdo en educación. Solo que la gente no lo interpretó así. Entonces, yo siento que ahí están los elementos y para redondear esa idea, el marco teórico de la teoría del desarrollo humano, en mi opinión, es clave para que ustedes, en mi humilde opinión, se enfoquen adecuadamente. Porque es paradojal lo que nos ocurre como país. Es paradojal. Un éxito económico sin precedentes, un nivel de repudio sin antecedentes. Y eso es simplemente porque hay que juntar los dos elementos. Hay que juntar el elemento de los números con la subjetividad. ¿Usted se siente satisfecho de esto? ¿Quién le gustaría a usted? Y la gente nos está diciendo claramente, lo que quiero, señores, es que discutan de una vez por todas qué es un bien público y qué es un bien privado. Y respecto del bien público,
lo que quiero es que el Estado se comprometa a cumplirlo. Y lo que le estoy pidiendo a la democracia, en mi opinión, lo que dice la ciudadanía, lo que le pido a la democracia es que respete un pacto social. La teoría de Hobbes. Recuperen al Leviatán. ¿Dónde está el Leviatán? Recuperemos al Leviatán. Porque el pacto social está perdido. Porque si el poder no se pierde, entonces el poder que de allí fluye se va a alguna parte. Y se produce un círculo que es virtuoso para algunos, porque se empoderan cada día más. Y el bien común se debilita cada día más. Así que yo creo que con eso doy cuenta de lo que son mis ideas en torno a esto. Les invito a que tengan una hermosa aventura de formarse y de prepararse con responsabilidad. Chile necesita mucho capital humano avanzado. Chile está avanzando a niveles sin precedentes. Mi región, la región de Antofagasta, yo no les puedo transcribir, déjenme decirle algo, no puedo transcribir, acabo de decir. Y les quiero hacer una última reflexión respecto de este mundo que emerge. Borges escribió un cuento, un libro que se llama El Aleph, y lo resume maravillosamente lo que yo quiero decir, por eso que lo voy a usar a él como referencia. Dice: y miré el espacio infinito, miré el cosmos, y veía las estrellas que titilaban, y veía las relaciones de las constelaciones, y me sorprendía de la maravilla, de la infinita maravilla que es el cosmos. Pero ahora que quiero traducir lo que yo vi, no lo puedo hacer, porque lo que vi era relacional, y lo que hablo es lineal. Pier Paolo Donati, un maestro italiano que está desarrollando en este minuto en profundidad esa teoría, la teoría relacional, que te parece que los médicos la vienen desarrollando hace mucho tiempo. Si no es problema de hígado, señor, el hígado es la expresión, pero hay otros elementos que son los que están ejerciendo una interacción sobre eso. Lo que decía entonces es que las cosas son un poco más complejas, son relacionales, y ustedes tienen entonces que tener estos parámetros, en mi opinión, de orientación para tener éxito en la vida. La gente, la única herramienta de movilidad que en mi opinión no va a ser grande este país es el esfuerzo en materia de formación de capital humano. Yo sé lo que muchos de ustedes están pensando, y para qué mierda me preparo si este país vive del pituto, vive del compadrazgo, vive de los concursos arreglados, bigoteados. Es que en algún momento esto lo vamos a tener que cambiar, porque si este país no recupera el sentido de valorar la meritocracia, entonces vamos a condenar a este país a la mediocridad, como están condenados muchos de los países vecinos nuestros. Tenemos un hermoso desafío, tienen una gran aventura por vivir. ¿Cómo rememoro cuando veo sus caras cuando yo estuve sentado ahí? La aventura del crecimiento personal es inconmensurable, es una aventura maravillosa, es inmenso lo que se puede hacer, y siempre que se haga en forma coherente, consecuente y siendo honesto consigo mismo. Puede engañar uno a mucha gente, puede engañar a sus profesores, puede engañar a mucha gente, pero nadie se puede engañar a sí mismo. Hay que ser coherente y hay que ser honesto consigo mismo y tratar de entender además, y este sí que es el último mensaje que quiero dar, de despojarse, como lo hacen tantas especies en la naturaleza, de una tenida y ponerse otra, como ese gusano que se transforma en mariposa. Hay que desprenderse de esta visión tan materialista. Hay que desprenderse de este enfoque que nos formó a fierro, a machete, el sistema educacional chileno. Todo lo que les han dicho en materia de competencia, en mi opinión personal, los invito a que lo reflexionen, está equivocado.
El ser humano no es fruto de la competencia. Darwin en eso no ha sido certero. Nosotros somos seres fruto del amor. Si veo las mujeres, si no hubiese habido una mujer amorosa que nos protegió la vida, que estaba dispuesta a entregar todo para que nosotros no estaríamos hoy día acá. Nosotros no somos fruto de la competencia. En el mejor de los casos, somos fruto de algo que es una mezcla entre competencia y cooperación. Compe-algo. Somos una mezcla de competencia, pero con un gran énfasis de cooperación. Todos nosotros, sin ninguna excepción, todos nosotros somos fruto del altruismo. Alguien nos regaló algo sin esperar nada a cambio. Y eso es el gran desafío de ustedes, y ese es el gran desafío que tiene que recuperar nuestro país, el sentido del altruismo. Lo que yo le digo a mis colegas, yo me crié en una plaza pública donde habían juegos infantiles gratuitos. Yo me crié en una plaza pública donde habían piletas gratuitas para tomar agua. Me crié en una plaza pública donde había baño público gratuito. Si quiere jugar el niño, hoy día tiene que ir con el papá porque hay que pagar. Si quiere tomar algún líquido, tiene que ir al negocio y comprarlo. Y si quiere entrar al baño, tiene que pagar. Y si no, y ahí es donde se expresa la tensión entre lo público y lo privado. ¡Viva lo privado! Sí, siempre que viva con la misma fuerza lo público, porque ese equilibrio es lo que va a hacer grande este país. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contento de haber podido participar en la inauguración del año académico de la Escuela de Ingeniería Comercial y Socioeconomía de la Universidad de Valparaíso. Me encanta el contacto con la gente joven, me encanta el contacto con la academia, me encanta el poder abrir espacios de diálogo y reflexión sobre el mundo que emerge, sobre el mundo que eclosiona, y particularmente cuando esto se hace con esa materia prima tan promisoria, de tanta promesa como es la juventud chilena que se está formando en las aulas universitarias.